Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. La octava plaga contra Egipto sería una plaga de langostas. Esta plaga sigue después de la plaga de granizo, que ya había acabado con mucho de la vegetación de Egipto. La plaga de las langostas acabaría con lo demás que sobró, dejando toda la vegetación de Egipto en ruinas. En esta plaga, Moisés y Aarón deben presentarse ante el faraón con este nuevo mensaje de Dios. Y vemos que la dureza del corazón de Faraón, que ha continuado desde el comienzo, sigue tan fuerte ahora que Dios lo resalta y dice que él también endurecerá su corazón aún más para no dejar ir al pueblo de Israel. Pero se ve algo más aquí también. Estas plagas están diseñadas no solo para demostrarle a Faraón y todo Egipto el poder de Jehová Dios, sino que también tienen un propósito educativo para el pueblo de Israel. Primero, estas plagas deben instruir a las generaciones futuras acerca del poder de Dios que se ejerció en favor de su pueblo. La historia de las plagas debe ser algo presentado a las generaciones futuras para ayudarles a ellos conocer a su Dios. Y número 2, las plagas sirven a las generaciones futuras también para fortalecer su fe en Dios. Aunque ellos no estuvieron presentes con estos, los primeros que vieron todo el poder de Dios, pueden las generaciones futuras todavía creer por medio del mensaje de esta primera generación. Esto también nos enseña una verdad importante a nosotros, viviendo hoy, tantos años después. La historia del pasado es para nuestra enseñanza, como lo fue para los primeros, quienes vivieron por estas mismas cosas. La historia, en otras palabras, importa. La historia todavía logra un impacto hoy, ya que nosotros servimos al mismo Dios que ellos. La historia de las plagas se recita en diferentes partes del Antiguo Testamento para resaltar su importancia, para recordarles a los israelitas del poder de su Dios. Texto como Salmos capítulo 77, versos 11 al 20. Salmos 78, versos 43 al 53. Y Salmos 105, versos 26 al 38, como también otros pasajes. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y aun si rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió, y salió de delante de Faraón. ¿Hasta cuándo?
la pregunta clave. ¿Hasta cuándo? Estas son las primeras palabras de Moisés y Aarón al faraón. ¿Hasta cuándo durará la dureza de tu corazón para seguir desobedeciendo las palabras de Jehová Dios? Vendrá una nueva plaga el día de mañana, dice Dios, una plaga de langostas. Dios dice que la plaga sería devastadora, una que nunca se había visto antes en Egipto. Dios también declara que acabará con toda la vegetación que no fue destruida por el granizo. Tal como el granizo afectó a toda la tierra de Egipto, también lo hará a las langostas, hasta el punto de llenarse toda la tierra de langostas. El hecho de que vendrían el día siguiente es un detalle interesante. Jehová dice que Él enviará la langosta mañana. Esto demuestra la gracia de Dios, la oportunidad para Faraón para poder arrepentirse, para poder tomar una decisión adecuada a la palabra de Dios. Hay tiempo, en otras palabras, aunque no es mucho tiempo. Hay tiempo antes de la llegada de la plaga. Faraón ahora todavía puede tomar la decisión correcta. Él tiene la oportunidad para hacerlo. Pero después de haber dicho estas palabras, salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: Hemos de ir con nuestros niños, y con nuestros viejos, con nuestros hijos, y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: Así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Estos versos presentan las palabras de los oficiales al comienzo, los oficiales de Faraón. Por primera vez en estos episodios de las plagas se escuchan. Aparentemente ellos se estaban cansando de la destrucción de Egipto por causa de la dureza del corazón de Faraón. Y aunque ellos también han estado duros, ahora parece que llegan a la conclusión de que los israelitas y Moisés, y más importante su Dios, ellos destruirán por completo al país de Egipto. Sus palabras al faraón comienzan como las palabras de Jehová al comienzo de este texto. Ellos preguntan: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Faraón, quedarás en esta situación? ¿Hasta cuándo seguirás haciendo de la misma manera? ¿Hasta cuándo para destruir a todo el país de Egipto? Muy pronto, decían ellos, no habrá un Egipto si no haces algo rápidamente con este pueblo israelita. En otras palabras, ellos le dicen: debes solucionar esto ya basta. Ya es demasiada destrucción. Y parece que estas palabras le causaron al faraón actuar para hacer algo. Y él, vemos, llamó nuevamente a Moisés y a Aarón para volver a hablar con él. Cuando ellos llegan, Faraón les dice que pueden ir los hombres a celebrar una fiesta a Jehová, pero todos los demás, las mujeres, los niños,
los animales, todo debe quedar en Egipto. Solo los hombres pueden ir. En otras palabras, el faraón trata de permitir su petición, darles una respuesta correcta, darles una oportunidad, sin que todos puedan escapar. Trata de permitir lo mínimo posible, faraón, sin perderlo todo. Luego de esta demanda del faraón, en vez de simplemente salir Moisés y Aarón, el texto dice que fueron echados de la presencia de Faraón. Tal vez no le gustó al faraón la falta de respeto la última vez cuando Moisés y Aarón simplemente le dieron sus espaldas y salieron de su presencia. Pero con esto vemos lo que viene, pues la octava plaga de las langostas será enviada por Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que subas sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes, ni la habrá después. Cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Como antes, Dios le dice a Moisés que extienda su mano sobre la tierra de Egipto, lo cual demuestra que es el poder de Dios que está operando en el momento. Por medio de un viento oriental, Jehová Dios hizo traer a las langostas sobre Egipto. Había langostas en todas partes, en gran cantidad, que no se había visto en antes, de acuerdo de la palabra de Dios. Hubo tanta langosta que se oscureció la tierra. Las langostas acabaron con todo lo que había dejado la última plaga de granizo. Toda la hierba del campo fue destruida, juntamente con todo fruto de árbol. En un mundo antiguo, las plagas de las langostas era una de las peores aflicciones que podrían venir en contra de un pueblo. Su destrucción era total. Por esta destrucción, muchas veces seguía un periodo de hambre, ya que no había comida que sobraba tanto. Comida ni para los hombres, ni tampoco para los animales. Todo ser viviente era afectado por la plaga de langostas, y se llevaba mucho tiempo para recuperarse la tierra. A veces, hasta unos escritores dicen que la plaga de langosta duraba 5 meses. En la Biblia, textos como Joel 2 demuestran que las plagas de langostas eran enviados por manos de Dios para juzgar a las naciones. Es verdad que aquí con Egipto también. El poder de Dios es total para juzgar a los que están en su contra y en contra de su pueblo, Israel. La lección de las langostas debe ser aprendido por los egipcios, tanto como por los israelitas, ya que más adelante en la ley de Moisés, el Señor dice que los israelitas, si ellos no se arrepienten de sus pecados, Dios enviará una plaga de langostas contra ellos, de igual manera que lo hace aquí. Eventos como estos deben servir a los seres humanos por advertencia. Plagas de langostas son un llamamiento de Dios para considerar la vida
para que los seres humanos piensen en cómo están viviendo, si están viviendo en pecado. Plagas como estas deben ser vistas por advertencias de Dios, para nosotros poder cambiar nuestra forma de vivir. Dios quiere que todos se arrepientan de sus pecados y que todos vengan a Él en obediencia y fe. Debemos nosotros también aprender las lecciones de estas plagas. Dios llama al ser humano para cambiar su vida. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo: He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Después de la plaga, Faraón le pide a Moisés y Aarón volver para hablar con ellos. La plaga ha sido fuerte. Toda la vegetación ha sido afectada, ha sido arruinada. Solo de esta manera, con la demostración de poder, le puede convencer al faraón de la realidad del Dios Todopoderoso de los israelitas. Le pide perdón a Moisés, que una vez más ore por él, para que Dios quite la plaga. En una respuesta de gracia, Moisés le pide a Jehová Dios terminar la plaga de langostas, lo cual Dios hace, también por su gracia. El poder para quitar las langostas es igual maravilloso como el poder para traerlas en primer lugar. Pero en fin, no fue suficiente para convencer al faraón dejar ir al pueblo de Dios. Y por esta razón, vendrán todavía 2 más plagas. Las plagas hasta este momento han sido 8. Las 2 que faltan serán las plagas de las tinieblas y la muerte de los primogénitos. El tiempo para obedecer la palabra de Dios en dejar ir al pueblo de Israel se está acabando.